Saludos familia de Top Catholic Music. Hoy estamos súper contentos porque vamos a un nuevo episodio aquí a través de tu espacio de Maravisión TV en este programa de Top Catholic Music. Para nosotros es una alegría saber que más allá de la música, también conocer un poquito también de nuestras tradiciones, de dónde somos y qué es lo que buscamos nosotros para la santificación de nuestras almas. La música católica también toca cada uno de nuestros corazones y también transforma vidas. Por eso que nosotros promovemos la fe y los valores cristianos a través de la música católica. Hoy tenemos un invitado muy especial porque nos complace a nosotros saber que también con esta universalidad, que es nuestro tema del día de hoy, Iglesia Universal, también contamos con otros ritos. Y en el día de hoy vamos a contar con nuestro hermano José Villasmil. Para nosotros es un gusto, hermano, estar aquí contigo, que viene del rito siriaco. Un saludo, hermano. Gracias por estar aquí con nosotros en Top Catholic Music. Gracias a ti, gracias a la invitación. Un saludo a todos los que nos ven. Y pues es un honor para mí poder compartir un poquito de las tradiciones antiguas de la iglesia, de las que engendraron lo que hoy tenemos como iglesia. Así es. Pero bueno, antes de iniciar, vamos nosotros pues también a pedir al Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, para que sea Él que también transforme y toque tu corazón, tú que nos estás viendo a través de estos espacios de Maravisión TV. Y decimos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Señor, que han instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y gocemos siempre de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, también nosotros le pedimos a Mamá María, ¿verdad?, para que sea ella que interceda, sea también ella esa guía a todos los músicos católicos y a todos los que nos acompañan en este programa del día de hoy. Y juntos decimos: Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y bueno, como lo hablamos en un principio, tenemos al diácono José Villasmil, un gran amigo, de verdad súper contento. Gracias por estar en este espacio de Top Catholic Music. Y como lo hablamos en un principio, este es un espacio de música, pero también nos complace a nosotros saber de que, bueno, nosotros contamos con otro rito, la Iglesia Universal. Cuenta el diácono Villasmil, viene de la iglesia sirio oriental. Sí. Háblanos un poquito de la tradición, hermano. Bueno, me gustaría comenzar diciendo o recordando lo que dijo el Papa San Juan Pablo II: la iglesia respira con dos pulmones, el oriente y el occidente. El occidente pues es el más conocido, el oriente un poco más desconocido. Y en el oriente convivimos 24 familias litúrgicas, dentro de las cuales pues está el rito siríaco de Antioquía, del cual yo formo parte. Llega a Venezuela el rito por mucha migración. En las épocas de la guerra en el Medio Oriente, muchos sirios, muchos libaneses fueron a Venezuela, y pues para mantener viva su tradición, sus costumbres, establecieron una comunidad. Y pues con el pasar de los tiempos, los sacerdotes fueron llegando a Venezuela para atender esas comunidades, y pues cuando ya la magnitud de la comunidad era inmensa, pues hizo falta un obispo y organizarlos en una diócesis, que fue lo que después la Santa Sede constituyó. Y pues así fue creciendo en Venezuela una de las iglesias orientales que convive hoy. Actualmente en Venezuela, de los ritos católicos orientales, estamos los siríacos, los melquitas y los maronitas. Un poquito porque participamos o somos de la misma región. Yo soy venezolano, yo no soy árabe, pero crecí en una comunidad birritual. Mi párroco era siríaco, pero al mismo tiempo servía a una comunidad de rito romano. Y pues esa influencia fue calando en mí desde mi infancia. Yo en mi parroquia desde muy pequeño participé, y ya a los 14 sentí el llamado vocacional que muchos dicen, pero yo siempre digo que mi vocación, más que un llamado, fue un ofrecimiento. Yo le ofrecí a Dios mi vida para el servicio del pueblo y de su iglesia, y el Señor lo aceptó. Y me aceptó pues de una manera distinta, me aceptó para servir a una comunidad que quizás desconocía, pero una comunidad que tenía o que tiene una riqueza de tradición y de base muy profunda. Qué bonito.
Es interesante también para nosotros entender un poquito también, porque obviamente nosotros venimos de esa tradición de rito romano, ¿verdad? Pero en la universalidad de la iglesia nos complace a nosotros también entender y saber de que, bueno, somos todos hijos de Dios. Obviamente Jesús entregó la vida por nosotros, pero este programa es interesante, hermano diácono, porque vamos a conocer esa liturgia oriental, Sí. en este caso Siria. ¿Cómo ayuda la música de la tradición siria o siriaca a entrar a ese estado de oración místico, en este caso? ¿Cómo usted, que ha convivido, ¿verdad? Rito romano y ahora en este caso sirio, ¿cómo entra la liturgia, la música litúrgica? Mira, para nosotros orientales la música dentro de la liturgia es sumamente importante. Primero porque, como decía San Agustín, el que canta ora dos veces, ¿no? Y mientras vamos rezando y orando junto con el sacrificio litúrgico, pues al mismo tiempo es acompañado, hacemos las veces, mejor dicho, como de los ángeles. Los ángeles ciertamente nos acompañan en la liturgia, pero pues estamos nosotros que también adoramos y alabamos a Dios. Entonces la música, no solo en la iglesia siríaca, sino en todas las iglesias orientales, es de gran importancia, es una parte esencial de la celebración, porque nos ayuda a conectar con el misterio, con lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo, que no es meramente un acto social, sino que es un sacrificio. Cuando vamos a la misa, rememoramos el sacrificio de Cristo en la cruz el Viernes Santo, también la institución de la Eucaristía. Él se hace presente en la apariencia del pan y del vino, y se nos da como alimento, que sería la parte del banquete, ya cuando lo recibimos en la comunión. Pero para poder vivir todo esto bien, pues hace falta conectar el alma a Dios, y hace falta conectarnos con el misterio. Y la música nos ayuda muchísimo. Por eso desde los primeros siglos, para las celebraciones litúrgicas, pues la música era muy importante. Es bueno también recordar que nada fue dado por ¿cómo se llama? Con un guión. A lo largo de los años y de los siglos, de la experiencia, pues todo se fue incorporando y adaptando, ¿no? En principio, cuando las comunidades se reunían para celebrar la misa, la fracción del pan, cantaban salmos, que era la tradición antigua, la tradición antigua, ¿no? Cantar y rezar con los salmos. Después, poco a poco, se fueron introduciendo otras cosas. Cuando ya se escribieron los evangelios, cuando ya había algo escrito, pues se incluyó también en la liturgia. Y después, con el pasar de los siglos y la ayuda de muchos santos, en nuestra tradición, sobre todo San Efrén, que compuso muchísimos poemas e himnos, no solo a la Virgen, sino para la misa, pues también se fueron adaptando, y eso nos fue ayudando poco a poco a conectarnos y ayudar a la asamblea a unirse en la adoración. Porque la idea del canto es que todos adoremos a Dios y todos estemos en conexión con Dios. Entonces, ya cuando todo eso tuvo sentido y todo se hizo compacto, pues ayudó mucho más, y ha ayudado ahora todavía mucho más a entender quizás lo que nuestra mente humana no capta, porque somos finitos, ¿no? Pero nuestro espíritu sí lo comprende, porque se une con el Señor. Y en ese sentido, hermano, entonces vamos a hacer como una comparación, ¿no? Litúrgica. ¿Los cantos litúrgicos siriacos son totalmente distintos a lo de rito romano? Sí, diríamos en algunos aspectos. Okay. Por ejemplo, para las liturgias orientales, los cantos tienden a ser más sobrios, y la gran mayoría son a capela. En ciertos lugares, en ciertos países, para un poquito ayudar al pueblo a que entienda mejor el misterio, se han adaptado ciertos instrumentos, por ejemplo el órgano, pero no es parte propia de la tradición. Okay. Como por ejemplo para la iglesia occidental sí lo ha sido, la guitarra, el bajo y demás instrumentos. Para nosotros pues se mantiene un poquito más estricta la norma, con ciertas adaptaciones,
pero en su mayoría es canto a capela. Entonces, ¿existen algunos instrumentos tradicionales en el rito oriental? Creo que el más antiguo y el más tradicional es el laúd, que es como un arpa, que ayuda a darle entonación y las notas para el canto. Okay. Y en tiempos más actuales, pues el órgano, que también ayuda muchísimo y es de gran importancia en la liturgia. No es usado en todos lados, como ya lo dije, pero en ciertas comunidades lo usan y funciona muy bien. Ayuda a la gente a aprenderse los himnos, que ya poco a poco se han podido traducir, y también a participar mejor de la liturgia. Porque tradicionalmente en el rito oriental los himnos son en arameo. Sí, la gran mayoría. De hecho, que era el arameo, la lengua que hablaba el Señor, ¿no? Y después un poquito fue entrando en desuso, porque se usaba en pequeños pueblos, Okay. Porque era un dialecto del árabe, y se dejó solamente para la consagración en los países fuera del Medio Oriente. En el Medio Oriente todavía se utiliza muchísimo el arameo, sobre todo para las liturgias. Los otros siríacos y los maronitas, que somos los que más utilizamos el arameo, pues lo conservamos. Ya fuera, en los territorios, por ejemplo en América Latina y aquí en Estados Unidos, se utiliza el idioma propio del lugar, y para las solemnidades y fiestas grandes, pues la consagración se hace en arameo, en la lengua del Señor, y es una cosa muy bonita que a la gente le toca, ¿no? Escuchar los cantos en árabe, que uno que otro en arameo, y la consagración pues ayuda muchísimo, y es como un impacto grande al alma, más que al ser, al alma. Qué bonito, de verdad. Por eso que es interesante este tema de hoy, ¿no? Aquí en este programa de Top Catholic Music, de también saber que, bueno, la liturgia es importante para nuestro rito romano, obviamente. No estamos malentendiendo de que uno es mejor que el otro, sino la liturgia es importante en nuestro rito. Pero llama mucho la atención ese sentido de que sus himnos son en la lengua natal de nuestro Señor Jesucristo, en arameo. Obviamente es el oriente, ¿no? Ese rito oriental. Pero saber un poquito más allá de todo, entonces, ¿qué podría saber para la audiencia que nos está viendo en este programa, diácono? ¿Cuáles son esos himnos que tiene el rito siriaco que podría decir, a diferencia de la iglesia romana, que puede impactar mucho más en la tradición? Yo creo que más que el himno pudiera ser las frases o las palabras que se utilizan, que a nosotros nos impactaría mucho por el sentido que el autor quiso darle. Por ejemplo, ahora en estos tiempos de la Cuaresma es muy común en las iglesias orientales celebrar el acatisto los viernes a la Virgen, que es el himno de honra a María, los viernes de Cuaresma. Y hay una frase en uno de los pasajes del himno que llama a la Virgen vaca sagrada. Y entonces para nuestro idioma es como un poquito fuerte. Pero cuando vamos más allá, ¿por qué el autor llama a la Virgen vaca sagrada? Porque el ternero, el cordero que se hace alimento para nosotros, nace de ella. Entonces, claro, cambia el sentido de la cosa. Pero más que el himno serían las palabras, que son palabras profundas, que hay que interpretarlas muy bien, que haría falta traducirlas también muy bien, porque a veces las traducciones son burdas, pero bueno, nos ayudan en la medida de lo posible a que el resto del mundo pueda ir conociendo también las tradiciones base de la iglesia. Pues si recordamos, un poquito de historia breve, la iglesia nace del Medio Oriente, de las primeras comunidades cristianas que fueron formadas allí, y de allí fueron saliendo a evangelizar a otros lugares, como fue el mandato del Señor. De hecho, Pedro fue nuestro primer patriarca. Uh-huh. Pedro fue el que funda, por decirlo así, la iglesia en Antioquía. Después que se va Pedro, siempre se me olvida el nombre del segundo patriarca, el sucesor, y después viene San Ignacio de Antioquía, el gran doctor de la iglesia, todos los hemos conocido, y pues San Ignacio da más estructura, más forma a lo que recibió, y lo fue transmitiendo tal cual lo recibió. No ha habido cambio a lo largo de los siglos
en la tradición ni en la forma. Entonces se celebra muy apegado a la recepción, a lo que se nos dio de nuestros padres. Qué interesante, ¿no? Y entonces, hermano, la música tiene un gran impacto entonces Sí. en el rito oriental. Háblanos un poquito de ese impacto. Mira, la música para nuestras iglesias orientales, para nuestra expresión litúrgica, ayuda mucho en el sentido de la espiritualidad. Nos ayuda a conectar mucho con ese sentido de misterio que llamaríamos nosotros en el lado occidental lo sacramental o lo litúrgico. Nosotros lo llamamos misterio. Porque es eso, es un misterio, ¿no? A la comprensión humana es difícil, pero en el espíritu es más fácil, ya lo dije y lo repito, ¿no? Entonces el canto nos ayuda a eso. Embellece ciertamente la celebración, porque cuando la liturgia es totalmente cantada, pues es una cosa hermosísima, no para el hombre, sino para Dios. Nos hace sumergirnos en la espiritualidad profunda de las iglesias orientales, que es la adoración total a Dios y el sentido de la resurrección. Y pues es una expresión en nuestra tradición de la comunión con el cielo. Por eso la mayor parte de los himnos son hechos a capela, para que también refleje un poco lo que en la tierra, lo que es en el cielo. Los ángeles cantan, según muchos santos dicen, a capela. Hay otras partes de la Biblia que menciona trompetas y arpas y demás. Pero pues nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible, como lo hemos recibido, como es propio nuestro. Y algo muy importante es que todos los cantos de la liturgia, o la mayoría de ellos, nos hacen enfocarnos en torno a la resurrección. Por eso, para nosotros, la mayor parte de la misa la pasamos de pie, porque Cristo se levantó en señal de la resurrección. Cristo se levantó del sepulcro y nosotros nos levantamos con Él. No es falta de reverencia, sino que nuestra expresión de adoración es de pie, por este sentido de la resurrección. Y entonces el canto nos ayuda también a sostenernos durante tanto tiempo de pie en la liturgia. Nos ayuda a desconectar la mente de las cosas del mundo para adentrarnos en el misterio de Dios, que se hace uno para nosotros. Y en este sentido, entonces, ¿qué tú le puedes decir a una persona que obviamente no conoce este rito, ¿verdad? De escuchar la música siriaca para también, a pesar de que sea del rito romano, que podemos conocer más frecuente, ¿verdad? Porque son muy pocas las iglesias en esta parte del continente. Pero, ¿qué tú le puedes decir a esa persona sobre la música siriaca del occidente, del oriental, perdón? Mira, hay que abrir el corazón y hay que abrir los panoramas, por decirlo de alguna manera, a experimentar cosas que a nuestra fe ayudan. Al final somos la misma iglesia, somos una misma iglesia en Cristo, bajo la figura del Papa, nuestro supremo pastor. Y pues ayudaría mucho. Quizá si el himno está en árabe o en arameo y no se entiendan, no importa, deja que el Espíritu Santo haga su obra, porque al final el Espíritu actúa como quiere y nos mueve de maneras que no los pensamos. Por ejemplo, yo le diría desde mi experiencia, ¿no? Cuando la primera vez que yo fui a una liturgia oriental, siríaca, no entendía nada. Y me parecía algo sumamente complicado, porque la liturgia cambia un poco, ¿no? Y a pesar de que no entendía, había una conexión, porque el canto, o mejor dicho, la música, la melodía, te ayuda a conectar. Entonces, tu ser no lo entiende, pero tu espíritu lo acoge. Entonces, es como el sí de María. María no entendía lo que estaba pasando, pero dijo sí, porque confió. Algo así pasa cuando tenemos estas nuevas experiencias. Y aun cuando son muy pocas las iglesias orientales en este lado del continente, y pues en el resto del continente, porque no es tan común, dependiendo la cantidad de fieles que haya, pues que vivan
una liturgia, una misa o algún servicio litúrgico en alguno de los ritos orientales para que vean la riqueza de la iglesia. La riqueza de la iglesia, lo que nos heredaron los apóstoles. Ciertamente el occidente es herencia también de los apóstoles, de San Pedro y San Pablo, pero con más fuerza el oriente, que es la raíz, claro. Es el pozo de donde sale el agua. Entonces, es una característica distinta entonces la liturgia oriental con la romana. Sí, nosotros conservamos lo que en tradición recibimos. No ha habido cambios en tantos años de la iglesia, cambios no doctrinales, sino prácticos, pero la liturgia sigue siendo la misma de hace siglos. La liturgia no se ha cambiado en nada. Los himnos siguen siendo los mismos. Y las formas, pues sí cambian un poco. Se mantiene la celebración de la misa ad orientem, es decir, el sacerdote mira hacia el altar, se utiliza pan ácimo, algunas iglesias utilizan pan fermentado, también por esto de la resurrección. Cristo es la nueva levadura, nos levanta del sepulcro. Y pues uno que otro cambio litúrgico, por ejemplo, en nuestro rito siríaco la paz está antes de la consagración, porque para poder recibir al Señor hace falta primero tener paz consigo mismo y paz con los hermanos. Entonces, como un momento de encuentro, el momento de la paz, pero es algo muy sobrio. Claro. Las liturgias orientales tienden a ser muy sobrias, pero muy hermosas. Y en solemnidad, me imagino que esos cantos, esos himnos, ¿sí lleva acompañamiento un instrumento o igual? Igual. Oh. Para nosotros el término solemnidad es todos los domingos. Uh-huh. Cada vez que se celebra el misterio es una solemnidad porque es Cristo. Sí, hay fiestas particulares que en Occidente son llamadas solemnidades, pero para nosotros cada domingo es una solemnidad. Y se celebra con todas las pompas, como decimos en buen venezolano. Y se utiliza mucho incienso. Mucho incienso, que es la oración que sube al cielo, y también el humo, el fuego que nos purifica, ¿no? Y entonces eso, el incienso unido a la música y a la liturgia con una asamblea bien preparada, pues te hace experimentar en la tierra un poquito de la liturgia celestial. No digo que Occidente no lo tenga, porque también la liturgia romana es una liturgia muy, muy bonita, es una liturgia bien preparada, los cantos bien hechos pues también nos ayudan a conectar muchísimo, pero es bueno también conocer este otro lado, para muchos desconocido y tan necesario, ¿no? En nuestros días es muy necesario recordar de dónde venimos, porque es la base. El Oriente es la base de lo que hoy tenemos, y nuestros hermanos cristianos de Medio Oriente pues durante muchos siglos han sostenido a la iglesia con su sacrificio, con sus oraciones, pero también con sus cantos. Entonces el canto ha sido primordial entonces en la vida cristiana, sí, de los orientales. Sí. Wow, qué interesante. Y entonces en ese sentido, diácono Villamil, ¿cómo desde tu punto de vista, de tu testimonio, obviamente porque tú eres venezolano, has convivido, hablamos anterior, que fuiste bautizado romano. Fui ordenado diácono en el rito siríaco y sirvo en una comunidad de rito melquita. Entonces, en esa convivencia, son 3 ritos. Sí. ¿Cómo tú crees entonces el impacto que tiene la música católica? Porque todos somos católicos en este sentido, independientemente del rito que sea, somos católicos porque somos esa universalidad. Entonces, desde cada uno de estos ritos, diácono, de su experiencia, ¿qué impacto tiene la música católica hacia nosotros como humanos, hacia este caminar y más en estos tiempos de conversión, de Cuaresma? Mira, yo creo que la música es lo que nos mantiene ante la dificultad, o por lo menos desde mi experiencia ha sido así. No solo la música litúrgica, no, la música en general, porque ante los tiempos difíciles y ante los tiempos que estamos viviendo siempre hace falta un momento de desconexión. Y he experimentado y he podido darme cuenta que la música nos ayuda a desconectar de muchas maneras.
sobre todo pues en nuestro espacio, en nuestra catolicidad, la música nos ayuda a tener ese momento de conexión con Dios, que es tan necesario para el ser y para poder entender y para poder caminar y continuar en el día a día. Yo siempre digo que la música a mí me ha ayudado a poder llevar la cruz, nuestra cruz personal, todos los días. Yo estudié desde muy pequeño música, toda la vida me ha gustado la música, y creo que por eso también mi inclinación hacia las iglesias orientales. Y la música de verdad que me ha ayudado. He podido también ver en otros momentos de la vida y en otros momentos litúrgicos cómo la música conecta o me ayuda a conectar con Dios. Cuando es música, tú sabes, calmada, porque hay momentos para todo. Claro. Vamos, a mí me gusta también la batería y todo lo demás, pero en otros momentos. Hay momentos, por ejemplo, de adoración o cuando quiero entrar en adoración, que la música me ayuda a conectar más rápido, porque nosotros como seres humanos tendemos a ser siempre muy distraídos y necesitamos algo que nos ayude a enfocarnos. La música en eso es buenísima y por eso para las iglesias orientales la música es tan primordial, porque mantiene a los fieles en el mismo sentido, en la misma conexión de lo que estamos viviendo y de lo que está pasando. No te deja distraerte en cosas externas, sino que te mantiene enfocado en lo interno. No solo en lo interno del templo físico, sino en lo interno del templo espiritual, que es el más importante. El espíritu, para que pueda conectar con Dios, necesita una conexión profunda, valga la redundancia. Y esa conexión profunda, pues la encontramos con ayuda también de la música. Qué interesante todo esto, ¿no? Y qué bonito también saber que nosotros, pues, en esa universalidad, como tú dices, hermano, cada quien le gusta como un género específico, el rap, el pop. La música católica, obviamente hay un auge muy grande de músicos católicos de distintos géneros. Podemos ver alabanzas como de Atenas, podemos ver un grupo urbano como Militante Beer, podemos ver un grupo de adoración, pero también con un poquito de pop como Estación Cero, que también la juventud va conectando a través de los tiempos, porque va cambiando, ¿verdad? La juventud va cambiando a través de los tiempos, de todos esos géneros. Pero en ese sentido, entonces, la iglesia oriental, ¿cómo los jóvenes se atraen? ¿Cómo esa tradición se ha mantenido en generación? Porque obviamente la música es a capela. Sí. Y tiende, para los que están de fuera, tiende a parecer aburrido. O tiende a parecer poco atractivo. O eso es en los años... Sí, eso es muy antiguo. Pero yo me he dado cuenta que primero la curiosidad, como reza el dicho, ¿no? La curiosidad mató al gato. La curiosidad atrae a mucha gente, sobre todo a los jóvenes ahora. Fíjate que nuestros ritos orientales pues son tradicionales, ¿no? Se van pasando de generación en generación. Pero a los que son fuera, por ejemplo, de las familias árabes, okay, o de las familias que han nacido y crecido en esos ritos, los ha ido atrayendo esa curiosidad y la vivencia de algún momento litúrgico en alguna iglesia oriental. Está pasando hoy, en estos tiempos, en nuestro día a día, que muchos jóvenes se han ido interesando más por las iglesias orientales, por este sentido de la profundidad y por el sentido de la tradición. No solo la tradición litúrgica, sino también la tradición en los cantos. Como tú dices, y como lo acabamos de decir, ¿no? Hay gustos para todos. Pero a la juventud de hoy, no sé por qué, le ha gustado mucho o le está gustando esa calma en las cosas, en la oración, sobre todo para Dios. Yo siempre digo que yo soy una mezcla de dos cosas extrañas. Porque soy muy tradicional, ciertamente, por lo que he recibido y por cómo me he formado, pero también me hace falta ese chalalay, como dice Monseñor Roberto Sipols, ¿no? Esa animación. Porque para todo hay un momento para estar calmado, pero también hay un momento para, en la alegría, alabar a Dios. Entonces,
nosotros, creo yo, en mi experiencia, puedo decir que la iglesia oriental sabe combinar los dos momentos. Sabe combinar el momento de la adoración profunda, pero también el momento de alabanza y de alegría, ¿no? Por eso nosotros, toda la liturgia, incluso en la cuaresma, aun cuando penitencial, pues no pierde la alegría. Y es lo que nos decía el Papa Francisco, ¿no? Los cristianos no podemos perder la alegría, porque entonces pasaríamos a ser nada. La alegría es lo que nos mantiene. Y la alegría la encontramos en el canto, claro, en la música, en la melodía, en el en el sonido de los instrumentos. No, que súper. Porque obviamente somos caribeños, tú eres de Venezuela, está esa sangre latina, que interesante saber de que la iglesia oriental tiene su tradición, no se va perdiendo la tradición. Y te digo esto ¿por qué? Porque obviamente si hablamos del país Venezuela o Latinoamérica, los cantos litúrgicos tienden a cambiar por la zona geográfica. Exactamente. La iglesia oriental no cambia por la zona geográfica, o si tiende a cambiar algunos cantos. Tiende a adaptar la forma de los cantos. Por ejemplo, en nuestra iglesia madre, nuestra catedral en Venezuela, pues nosotros usamos, por el lugar en donde estamos, utilizamos el teclado, el keyboard, la guitarra y la batería. Un tanto porque son propios del lugar y ayudan a que la gente pueda también ayuda a incluir la cultura de la gente dentro de la liturgia sin cambiar lo que ya de base hemos recibido. Es decir, no es algo que rompe con la tradición, sino que se incluye, es decir, se une para poder juntos avanzar. Y a la gente le ha ayudado mucho. También en la iglesia San Jorge, que de rito melquita en Venezuela, en Puerto La Cruz, en el oriente, ellos a la liturgia han incluido también la batería para ciertos cantos. Y ha sido interesante cómo ha impactado en la comunidad y en los jóvenes. Entonces son muchos los jóvenes los que participan. De hecho, todo el coro, todos son muchos jóvenes. Hay de todo, ¿no? De todo un poco, pero la gran mayoría son jóvenes. Y jóvenes venezolanos que se han interesado por la tradición melquita en ese caso. En nuestro caso con los siríacos también tenemos nuestra coral árabe para los momentos solemnes, pero también otras corales nos acompañan a lo largo del año litúrgico para poder incluirnos todos, para vivir la universalidad, ¿no? Claro. Al final, de Oriente o de Occidente, somos una misma iglesia, somos el mismo cuerpo de Cristo, con tradiciones distintas, pero una misma cosa. Y es bonito y es bueno y es hermoso ver cuando todos compartimos un mismo sentir, un mismo amor, que es Cristo. Porque al final, en el rito siríaco o en el rito romano, Cristo se sigue haciendo presente en la Santa Misa, en el pan y en el vino, y se nos sigue dando como alimento. Eso es lo más importante, el celebrar el misterio de la fe, el celebrar el sacrificio y después el banquete. Y lo bonito de todo es también esto de la universalidad, es la música conecta esa universalidad. Nunca he compartido con un rito. Sí me ha llamado la atención, obviamente, de los templos, ¿no? Okay. Obviamente eso impacta mucho porque el templo siempre tiende a ser distinto. Pero viendo ahora, escuchándote, vamos a tener que compartir un poquito más para entender también esos ritos, la música en la litúrgica de los ritos orientales. Y lo bonito de todo es que la música, como tú dices, sea con un ritmo, sea a capela, la música católica, porque la música católica viene por medio de una inspiración del Espíritu Santo. Y por más que tú seas con ritmo o no ritmo, va a tocar nuestros corazones. Claro. Al final el gran músico es el Espíritu Santo. Él es el mayor instrumento. Claro. El mayor instrumento de Dios para hacer música en nuestras almas.
Mira que eso se me acaba de ocurrir. Es inspiración del Espíritu Santo. Y es bonito ver cómo el Espíritu obra en nosotros de maneras distintas, como ya lo dije, por medio de la música. La música rompe barreras y rompe idiomas. Uh-huh. Aun cuando no entendamos lo que se está cantando, ya la melodía ya cala en nosotros y se queda. Fíjate tú que hay cantos de la liturgia que aun cuando yo no los entiendo porque no hablo el arameo más que una que otra cosa, se ha quedado la melodía y con el solo tararear yo siento que me estoy uniendo a ellos en el canto. Y es algo precioso. Lo mismo pasa con ciertas oraciones. Por ejemplo, el Padre Nuestro en arameo es un poquito complicado, pero tú lo vas escuchando y lo oyes cantado y te queda grabado. Y con el solo hecho también de recordar que era la lengua que el Señor hablaba, pues mucho más. Y se termina siendo algo muy hermoso. Y he visto cómo a la gente, aun cuando no entiende, porque nuestras liturgias cuando vas por primera vez, se ven un poquito complicadas, pero son algo sencillo. ¿Cómo eso les impacta? Por lo menos ahora que estoy ayudando en una iglesia de rito greco-melquita, he visto cómo hay gente hispana, aún en este lado del continente, que el idioma es el inglés, participa de la liturgia en árabe, porque los cantos han calado profundamente en su ser y les han movido en esa inquietud a querer ver más. Y entonces ya son hispanohablantes, hablan poco inglés, no entienden el árabe, pero aún así van a la liturgia. ¿Por qué? Porque el canto los ayuda a conectar con el momento que está pasando. Entonces ellos saben por dónde vamos de acuerdo al canto que se va haciendo. Qué interesante eso. Interesante, de verdad, como yo digo que también la iglesia, Dios, el Espíritu Santo, obran de distintas maneras. Y esta es la manera de cómo también, pues, por eso que este programa tiene por misión promover la fe y los valores cristianos a través de la música. Porque la música te va a conectar a llevar la fe, a crecer en los valores, como tú lo dices. A lo mejor no conozco el idioma o no lo entiendo, pero la música me está conectando en mi interior. El Espíritu Santo está orando en mí. Así es. Y obra, el Señor obra. Basta que, yo siempre lo he dicho, basta que uno se disponga, o por lo menos tenga ganas, de que Dios haga algo en nosotros, y Él lo hace. ¿De qué manera? Pues de muchas maneras, pero Él lo hace, Él obra. Sí. Y en nuestro ser, esa música de Dios que va actuando, pues obra maravillosamente cuando la dejamos tocar. Cuando dejamos al Espíritu Santo tocar el instrumento, el Espíritu Santo hace obras hermosas. Mira María. Así es. y existen, según tu conocimiento, pues, dentro del rito, existen algunos cantantes muy nombrados en el rito oriental que han influenciado en esa tradición, o se mantiene siempre. Se mantiene mucho. Bueno, yo creo que el más conocido es San Efrén, okay. Que fue diácono de nuestra iglesia, que compuso himnos hermosos a la Virgen para la liturgia y se han mantenido a lo largo del tiempo. No recuerdo algún cantante famoso en nuestra tradición que haya impactado más allá de lo que ya hemos recibido, como lo dije, ¿no? Los himnos antiguos son los que más impactan aún hoy, lo cante quien lo cante. Eso es algo que en nuestras liturgias marca mucho, ¿no? El coro siempre está como escondido. No está tan visible, claro, porque no somos nosotros. El importante en ese momento es Dios. Uh-huh. Entonces eso ayuda también un poco a que la mirada y la atención se centre solo en el Señor. Bueno, y sin duda ese es el fin del coro, que no sea el coro, sino que sea el Señor. A veces caemos en lo humano,
Claro. Queremos ser centro nosotros, que wow, qué hermoso canta, pero sabemos que el centro es el Señor, pues Dios, en este caso. Obviamente, debe ser un desafío, ¿no? Para el rito oriental de mantener esta tradición, porque por lo que veo, con muchos años y se mantiene. La iglesia romana no es que rompe tradiciones, se mantiene la tradición, pero como hablamos anteriormente, hay ciertas zonas geográficas que tienden a cambiar un poco, y lo digo porque yo también soy venezolano y obviamente en Venezuela las misas, cuando llega la Navidad, el ritmo de la liturgia cambia porque hay un instrumento que es más como familiarizado para nosotros los venezolanos, y bueno, son esas gaitas que se utilizan con instrumentos de música de gaita, que es la tambora, el cuatro, entonces se incluye en los cantos litúrgicos. Por lo que veo en este caso, la iglesia oriental no incluye instrumentos propiamente, pero sí los cantos cambian de acuerdo al tiempo y de acuerdo a los tonos. Por ejemplo, en tiempos de Pascua, pues se entona la misa de una manera y los cantos también son un poquito más entusiastas. Durante el tiempo de la Cuaresma, pues hay otros cantos que se incluyen también para ayudarnos a adentrarnos en el misterio del desierto, el misterio de la cruz. Para Pentecostés también hay cantos propios, para la fiesta del bautismo del Señor. Hay cantos que nos ayudan con el misterio del bautizo, para la bendición del agua. No se adaptan los instrumentos, pero sí los tonos de los cantos cambian un poquito y nos ayudan a saber en qué tiempo estamos. Wow, interesante. Obviamente hay que conocernos, hay que conocer el rito. Te invitamos pues que si donde tú estés, o bueno, ahorita tenemos las redes sociales, ¿verdad? En YouTube, busca cantos orientales, siriaco o mezquita o maronita. Y vas a encontrar también otra manera de adorar al Señor. Y te lo digo porque yo tuve la oportunidad de compartir aquí en Miami, en la parroquia Nuestra Señora del Líbano. Esos cantos, yo salí y enseguida me metí en YouTube y wow, tú ves cómo esos cantos tienen una profundidad tan grande que tú dices, claro, yo no entendía nada, pero tú dices, sí llegan, pues. Sí. Y de hecho, el rito maronita es de la misma tradición del rito siríaco, porque todos somos de Antioquía. Y la mayoría de los cantos utilizados por los maronitas pues son los mismos que utilizamos nosotros los siríacos, una que otra variación, uno que otro canto que cambia y que varía por la tradición propia de la iglesia, pero de cada iglesia, quise decir, pero al final es lo mismo. Y es muy bonita. Las liturgias orientales son liturgias, no digo que las romanas no, las liturgias orientales son liturgias profundas, y yo creo que se han mantenido a lo largo de los tiempos por este querer de los fieles, más que todo, conservar lo suyo. Y yo creo que eso los ha mantenido. Y ya nos queda poco tiempo para terminar este episodio, ¿verdad?, tan interesante de la universalidad, que hablamos un poco en este caso de la música, porque estamos compartiendo con nuestro hermano diácono José Villasmil del rito oriental siriaco. Y para nosotros es una alegría también conocer y que también tú conozcas pues esa universalidad de nuestra iglesia, y que también podamos entender de que la música va a seguir tocando corazones. Y más aún cuando tiene un sentido propio para nuestra vida de santidad y de nuestro caminar. En todo esto, hermano, entendemos que entonces la iglesia oriental permanece y preserva esa tradicionalidad. Desde tu testimonio de vida, ¿nos puedes dar un testimonio de cómo tú has visto esa transformación
de la iglesia a través de esos cantos a la feligresía? Mira, Tú como desde el clero. Sí, impacta mucho ver cómo la gente queriendo buscar una profundidad de Dios que se acerca a las iglesias orientales, no porque en el occidente no lo puede encontrar, sino porque hay una conexión especial, profundiza más y cambia su ser, pero no en su forma, sino en el trasfondo, en lo que buscan al final. Al final todos buscamos paz en medio de una tormenta muy grande, buscamos calma, y con la música, como ya lo dije y lo hemos repetido, lo encontramos. En nuestras iglesias orientales, pues como la música es una de las partes más importantes y es lo que más nos ayuda a conectar con Dios, es una manera de hacer teología más rápido, por medio de la música, pues la gente consigue eso. Y he visto cómo mucha gente que sin conocer nada ha ido teniendo una profundidad espiritual muy grande, porque ha dejado que Dios actúe en su vida por medios que no esperaban. Al final nosotros hacemos planes y, como reza el dicho, Dios los deshace, porque no son nuestros planes, son los planes de Él. Y Él nos va moviendo de manera en la que nosotros no los esperamos. Yo jamás me imaginé terminar ordenado diácono en un rito oriental, pero el Señor así lo quiso, dado una necesidad. Y el Señor así ha ido obrando. En muchos de nosotros pasa lo mismo. Y no es que nos saque de un lugar para ponernos en el otro, sino que nos hace experimentar en las diversas maneras cómo Él sigue estando en medio de nosotros. Por eso somos iglesia, por eso somos una cosa, con distintos carismas, con distintas formas, pero con un mismo centro, que es el Señor. Así es. Y bueno, ya finalizando, diácono, mándanos una invitación aquí a través de la cámara de Maravisión TV y este programa de Top Catholic Music a todos esos jóvenes siriacos o del oriente, de ese rito oriental, para que se animen, pues, y también vivamos esta alegría, de este amor de la música que siempre nos lleva y nos transforma en nuestros corazones. Bueno, a todos ustedes que quieren tener una experiencia distinta de Dios, que no han vivido aún una liturgia oriental, pues los invito a acercarse a la parroquia que tengan más cerca. Aquí en Miami tenemos la iglesia Nuestra Señora del Líbano, que es de los maronitas, y San Judas Tadeo, que es de los melquitas. A cualquiera de las dos, o si quieren ir a las dos, siempre van a ser bienvenidos para experimentar aquello que los primeros cristianos, nuestros hermanos, nos heredaron, y aquello que da fundamento y base a todo lo que hoy tenemos en la iglesia. Así es. Bueno, esto ha sido tu programa Top Catholic Music a través de los espacios de Maravisión TV. Gracias por estar siempre en sintonía y contar siempre con nosotros, y que nosotros también podamos seguir llevando y promoviendo la fe y los valores cristianos a través de la música católica. Esto ha sido un programa lleno de alegría, de bendición, de conocimiento, de muchas cosas que enriquecen nuestra vida espiritual. Enriquece también nuestra iglesia católica en esa universalidad. Gracias, diácono, por estar aquí con nosotros, compartir con este programa de Top Catholic Music, y por tu tiempo también, que siempre está en el corre-corre y que dijiste sí, pues, a estar aquí en este programa. Pues para eso estamos, siempre para servir. Gracias por la invitación, y pues que siga creciendo este canal en gracia, en alegría y en santidad. Amén. Así es que Dios nos bendiga y paz y bien.